Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios. Nos dice Dios por medio de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 17, verso 15, vamos a leer verso 15 al 23, dice así San Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. La continuidad de la obra de Dios. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La continuidad de la obra de Dios. Desde el Génesis podemos ver una continuidad en la obra que Dios ha estado llevando a cabo. Podemos ver también que han surgido en diferentes generaciones, han surgido diferentes dispensaciones, las cuales se han entrelazado una con la otra, porque en la obra de Dios hay una continuidad. Vean las dispensaciones, por ejemplo, las podemos ver desde el Génesis, donde comenzaron. Allá comenzó la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, donde Dios colocó a Adán como el mensajero de esa primera dispensación. Luego encontramos la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, de la cual Set fue su mensajero, y vean ustedes cómo viene por esa línea. Set es hijo de Adán, y hay una conexión, un entrelace entre una dispensación y la otra dispensación. Luego, más adelante, viene la dispensación del gobierno humano, de la cual Noé fue su mensajero, y ven ustedes cómo Noé es un descendiente de Adán, el cual vino a ser el 10º de
Adán en adelante, y él es de esa línea, de esos profetas de Dios, hijo de Lamed, el cual encontramos que fue, Lamed fue hijo de quién? De Matusalén, y Matusalén fue hijo de Enoc, y Enoc fue hijo de Jared, y Jared fue hijo de Mahalalel, y Mahalalel fue hijo de Cainán, y Cainán fue hijo de Enos, y Enos fue hijo de Set, y Set fue hijo de Adán. Ahora vean, perdón, cómo en esa línea ha estado la continuidad de la obra de Dios. Luego encontramos más adelante que de esa descendencia de Noé, por uno de los hijos de Noé, por Sem, viene, vean ustedes, viene Sem, que es hijo de Noé, a Sem, de Sem a Arfaxad, de Arfaxad a Sela, de Sela a Eber, de Eber a Pelec, de Pelec a Reú, de Reú a Serug, de Serug a Nacor, de Nacor a Tare, y de Tare a Abraham. Y Abraham vino a ser, ¿qué? Estoy aquí leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 24 al 28. Y Abraham, vean ustedes, viene por esa línea de Adán. Y Abraham fue el profeta mensajero de la dispensación de la promesa. Y luego viene de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen los patriarcas, y de los patriarcas se forma ese pueblo hebreo, y de uno de los patriarcas de Leví, viene de esa línea de Leví, de uno de los nietos o tataranietos de Leví. ¿Quién viene? Viene Moisés. Y Moisés viene a ser el quinto profeta mensajero dispensacional para la dispensación de la ley. Y luego encontramos que de medio del pueblo hebreo nace Jesús de una virgen descendiente del rey David. Y en el vientre de María fue creada una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Y nació en Belén de Judea, conforme a la profecía, y ahí tenemos un hijo de Abraham, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham, en el cual la promesa hecha a Abraham sería cumplida. Y en Isaac fue representado Cristo como el hijo de la promesa. Y Cristo es el hijo de Abraham, conforme a la promesa. Y también Cristo es el hijo de David, conforme a la promesa hecha a David. Y ahora ven ustedes la secuencia o continuidad de la obra de Dios, cómo ha ido moviéndose la obra de Dios. Y luego Cristo lleva a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, para así limpiar de todo pecado a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Encontramos que luego de Cristo morir, resucitar y ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, Cristo ha continuado la obra de Dios. Las cosas que Cristo hizo en la tierra
eran la obra de Dios para aquel momento. Pero la obra de Dios no se detuvo cuando Cristo ascendió al cielo, sino que la obra de Dios ha continuado y Cristo ha continuado llevando a cabo la obra de Dios. Porque la obra de Dios tiene continuidad. Y Cristo ha estado creando una nueva raza. Él ha estado creando esa nueva raza llamada su iglesia, produciendo un nuevo nacimiento en cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, el cual es enviado a vivir en esta tierra en un cuerpo mortal para hacer contacto con la vida eterna y obtener su nuevo nacimiento. Y por eso cuando aparece en la tierra la voz de Cristo, la voz del buen pastor, en la edad que le toca vivir, la escucha, responde a ese llamado y entra al cuerpo místico de Cristo, a la edad correspondiente a ese tiempo, y ahí queda colocada esa persona como parte del cuerpo místico de Cristo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Vean cómo Cristo ha continuado la obra de Dios, creando una nueva raza. Recuerden que es una nueva raza la que Cristo está creando. La primera raza, vean ustedes, es la que viene por medio del primer Adán. Pero esa es una raza caída, por cuanto Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Y por consiguiente, toda persona que viene por medio de esa raza, viene sentenciado a muerte, porque viene en medio de una raza que pecó. Y la paga del pecado es que es muerte. Pero ahora tenemos un segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por medio del segundo Adán está siendo creada una nueva raza. No es por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creación divina. Cristo nos dice que Él llevaría a cabo esa obra de creación cuando le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Ahora vean ustedes cómo Cristo establece el nuevo nacimiento. Se requiere el nuevo nacimiento, y por medio del nuevo nacimiento la persona ha nacido en el reino de Dios. Al creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo del Cordero y recibir su Espíritu Santo. Así es que se efectúa el nuevo nacimiento y la persona nace en una nueva raza. Una nueva raza de la cual el principio de esa raza es nuestro amado Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y nosotros somos la continuación de la creación de Dios. Ahora, vean que Cristo está creando una nueva raza. Dios está creando una nueva raza, la cual viene por medio del segundo Adán. Y por cuanto es una raza eterna, tiene que nacer primero la persona, ¿dónde? En la sexta dimensión. Así como antes de Cristo venir a la tierra en un cuerpo de carne, Él ya tenía su cuerpo teofánico.
Y ahora, como todos estamos siendo creados por Cristo, estamos siendo creados por Dios, tenemos primero que obtener la imagen de Cristo, que es la teofanía. El cuerpo teofánico nuestro es esa imagen de Cristo, esa imagen teofánica. Y luego obtendremos esa semejanza acá, y así seremos personas con un cuerpo teofánico eterno y un cuerpo físico eterno también. Un cuerpo glorificado y eterno que Cristo ha prometido para cada uno de los que tienen sus nombres escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida del Cordero. O sea que no es cosa de la persona decir, yo quiero ser un hijo de Dios. La persona que ha de nacer de nuevo es una persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y ha venido a esta tierra en un cuerpo mortal para hacer contacto con la vida eterna, para obtener el nuevo nacimiento. Y para obtener el nuevo nacimiento ha tenido que obtener el nacimiento según la carne a través de la raza caída que desciende de Adán, para luego obtener el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, el segundo Adán. Vean que hay un hermoso programa divino que se está llevando a cabo aquí en la tierra, y están naciendo en el reino de Dios, de Cristo hacia acá, millones de seres humanos. Y ahora, miren ustedes, en cada edad nació el grupo de escogidos de Dios, que Dios asignó para cada edad. Y ahora, el grupo del día postrero está asignado para nacer en la edad de la piedra angular, la edad del día postrero. Y son llamados y juntados y colocados en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino en la cual nos encontramos. Ahora vean ustedes cómo Cristo está llevando a cabo esta obra de edad en edad, y está construyendo una nueva raza por medio de creación divina, no por medio de instrumentalidad humana, no por medio de la unión de un hombre y de una mujer concibiendo hijos, sino por medio de creación divina, por medio de la predicación del Evangelio, para así creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero y recibir su Espíritu Santo, y así entrar al reino de Dios, al cuerpo místico de Cristo, en la edad que a cada uno le ha tocado vivir. Vean cómo Cristo está construyendo una nueva raza, una iglesia, o sea, un templo, porque Dios está construyendo esta nueva raza conforme al modelo del templo que está en el cielo. Y conforme a ese modelo, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, y luego también Salomón construyó un templo para Dios. Y ahora Jesucristo está construyendo un templo para Dios, para morar Dios en toda su plenitud en seres humanos. Y ese es el templo del Señor. Y ahora vean ustedes cómo la continuidad de la obra de Dios la encontramos ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí está esa continuidad. Se ha ido moviendo de edad en edad. Y ahora nos encontramos en la etapa del tiempo final, que corresponde a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino, y el territorio es la América Latina y el Caribe. Ahí es donde encontramos la continuidad de la obra de Dios, siendo llevada a cabo por nuestro amado Señor Jesucristo en este día postrero. Y así como usó instrumentos en cada dispensación y en cada edad para el día postrero, tenemos la promesa de la venida del ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero es el profeta de la dispensación del reino,
el cual viene ungido con el Espíritu Santo y en el cual Cristo opera los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la continuidad de la obra de Dios. Y por eso es que es en la América Latina y el Caribe que estarían los escogidos del día postrero, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, por medio de su ángel mensajero. Y luego, de la América Latina y el Caribe, el mensaje del Evangelio del Reino pasará al pueblo hebreo cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Por eso es que no estamos preocupándonos tanto por ir a llevar el mensaje al pueblo hebreo en estos momentos, sino que estamos esperando que sean llamados y juntados los que faltan y sean colocados en el cuerpo místico de Cristo los que faltan en la América Latina y el Caribe, de los escogidos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que están ordenados para ser parte del cuerpo místico de Cristo, para que así se complete el cuerpo místico de Cristo y seamos transformados, y los muertos en Cristo resucitados primeramente, y cuando ya estemos con el cuerpo nuevo, el mensaje irá al pueblo hebreo. Y no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que Dios hará en favor del pueblo hebreo y en favor de la obra que Él estará llevando a cabo por medio de estos ministerios prometidos para el día postrero, para ser manifestados en medio del pueblo hebreo. Pero primero, la obra y la continuidad de la obra de Dios, ¿dónde está? En medio de los gentiles en la América Latina y el Caribe. Pero pasará al pueblo hebreo cuando llegue el momento preciso conforme al programa divino. Porque allá continuará la obra que Cristo está llevando a cabo en medio de los gentiles en la América Latina y el Caribe. Ahora vean cómo la continuidad de la obra de Cristo ha llegado hasta la América Latina y el Caribe. Vean, de la tierra de Israel pasó a Asia Menor, donde envió un mensajero. De Asia Menor, ese fue San Pablo, como mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. Luego, la continuidad de la obra de Dios pasó a la segunda edad, allá a Europa, allá a Francia, por allá donde estaba Ireneo, y luego de la segunda edad pasó a la tercera edad, la obra de Dios en su continuidad, y luego de la tercera edad allá en Europa pasó a la cuarta edad también en Europa, donde envió, luego de enviar a Martín en la tercera edad, luego para la cuarta edad envió a Colombo, y luego de la cuarta edad allí en Europa pasó a la quinta edad también en Europa, allá en Alemania, donde envió a Martín Lutero. Y vean ustedes cómo la continuidad de la obra de Dios se ha ido moviendo y en esa obra de Dios que tiene continuación han estado los escogidos de Dios en cada ocasión en que ha continuado la obra de Dios, en que ha tenido continuación esa obra de Dios para cierto territorio y cierta edad. Y luego de la quinta edad, allá en Alemania cumplida, la obra de Dios continuó, siguió hacia adelante a la sexta edad en Inglaterra y su mensajero fue John Wesley. Y desde ahí Dios llevó a cabo su obra y cubrió muchas otras naciones. Pero recuerden que los cuarteles generales de Cristo ha sido el territorio donde ha colocado al mensajero y de ahí se extiende hacia otros lugares. Y luego de Inglaterra la obra de Dios pasó a Norteamérica y encontramos la continuación de la obra de Dios en el cuerpo místico de Cristo. En la construcción de ese cuerpo místico de Cristo la encontramos la obra de Dios en Norteamérica, donde envió a su séptimo ángel mensajero y por medio del cual
Él habló a su pueblo. El buen pastor Jesucristo estaba en su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus ovejas de la séptima etapa o edad, o séptima edad, la edad representada en la iglesia de la Odisea de Asia Menor. Y luego hubo una brecha aquí, en donde todavía Cristo en el Espíritu Santo estaba en su séptimo ángel mensajero, pero luego que se fue, ¿hacia dónde voló Cristo? En Espíritu Santo, ¿hacia dónde voló Cristo para la continuidad de su obra, de la obra de Dios, que Él ha estado llevando a cabo? Pues a la América Latina y al Caribe. Y ahí tenemos la continuidad de la obra de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es en la edad de la piedra angular donde la obra de Dios ha continuado, porque vean ustedes, la obra de Dios ha sido en forma ascendente, en forma progresiva. Ha ido subiendo hasta llegar ahora, en este tiempo final, a la edad de la piedra angular, que corresponde al territorio de la América Latina y el Caribe. Ahí es donde encontramos la continuidad de la obra de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo. Y para dar testimonio de la continuidad de la obra de Dios y de las cosas que deben suceder, Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto, como nos dice Apocalipsis 22 y verso 6. ¿A quién envía? A su ángel mensajero, así como envió a cada ángel mensajero en cada edad. En esta edad, la edad de la piedra angular, envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y siendo que la edad de la piedra angular corresponde a la América Latina y al Caribe, ¿a dónde envía su ángel mensajero? Al territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, y en donde se lleva a cabo la continuidad o continuación de la obra de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto cómo, por medio de Cristo, hemos entrado a su cuerpo místico de creyentes y hemos visto la conexión que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la obra de Dios. Tiene una continuación. Esa obra no queda aislada, sino que hay siempre un entrelace de edades en una misma dispensación, y hay un entrelace de dispensaciones también. Entre una dispensación y otra hay siempre un entrelace. Y así como hubo un entrelace entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, encontramos que hay un entrelace en este día postrero entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Y el entrelace se está llevando a cabo en este tiempo en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular. Fue también en la edad de la piedra angular de la primera venida de Cristo que se llevó a cabo el entrelace entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Pues la dispensación de la ley también tuvo 7 edades. Y Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley. Fue el profeta de la séptima edad o etapa de la dispensación de la ley, que es la dispensación de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego de ese mensajero vino ¿quién? Cristo, Jesús, en el cumplimiento de la venida del Mesías. Él fue el mensajero aquí en esta edad, la edad del amor divino, la edad de la piedra angular, donde se llevó a cabo el entrelace entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Siempre la edad de la piedra angular es la edad de entrelace. Siempre la séptima edad es la última edad de la dispensación que ha terminado o que está terminando, y luego viene la edad de la piedra angular, donde aparece
el profeta mensajero de la nueva dispensación. O sea que siempre el profeta mensajero de la edad de la piedra angular siempre es un profeta dispensacional. El profeta de la dispensación nueva que ha de comenzar. Y a ese siempre el profeta mensajero de la séptima etapa de la dispensación que está pasando le prepara el camino. Siempre el séptimo profeta o mensajero de las edades de una dispensación, siempre ese es el precursor del otro mensajero que va a venir. Y anuncia siempre que será mayor, un mensajero mayor, porque será un profeta dispensacional, para comenzar una nueva dispensación y anunciar que ya la dispensación pasada ha terminado y una nueva dispensación se ha abierto para el pueblo de Dios. Y son llamados y juntados en una nueva dispensación y en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Ahora vean ustedes cómo solamente 7 dispensaciones ha establecido Dios. Y para el día postrero, el mensajero prometido, el ángel del Señor Jesucristo, es el profeta de la dispensación séptima, de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, en la continuación o continuidad de la obra de Dios. ¿Ven cómo hay una continuidad? No quedan completamente separadas las edades y las dispensaciones, sino que quedan entrelazadas. Hay siempre un entrelace, el cual siempre ha sido necesario. Por eso es que ustedes no encuentran que de la dispensación, digamos, de la dispensación de la ley, cuando hubo un cambio de dispensación, no se cambió de la dispensación de la ley a una religión pagana. Eso rompería el programa de Dios. Hubo un entrelace y hubo una continuación. Y ven ustedes los corderos y machos cabríos que ellos ofrecían a Dios en sacrificio por el pecado. Ahora todo eso estaba en Jesucristo. Ahí tenían al Cordero de Dios. Frente a ellos, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos ver cómo la continuidad de la obra de Dios pasa de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y por eso es que siempre en todas las dispensaciones se predica y se habla también acerca de las cosas que Dios hizo en el pasado, en otras dispensaciones. Pero no se está enseñando al pueblo paganismo, porque eso no está en la línea de la obra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se enseña la palabra de Dios, el programa de Dios, y la continuación de ese programa de edad en edad y de dispensación en dispensación. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa de Dios, en la continuación de la obra de Dios. Hemos visto lo que es la continuidad de la obra de Dios. Y miren ustedes, hubo hijos de Dios en diferentes tiempos, en todas estas edades de la iglesia gentil. Hubo hijos de Dios y encontramos que aquí en esta edad estaban los hijos de Dios, los cuales fueron llamados y juntados. Luego, la continuación del llamado de los hijos de Dios vino ¿dónde? En la segunda edad. Y así por el estilo, y son colocados en la edad correspondiente a los hijos de Dios cuando surge el llamado de parte de Dios. Y luego de este recorrido por estas 7 edades y territorios donde se cumplieron estas edades, donde surge el llamado de Dios para los hijos de Dios en la continuidad o continuación de la obra de Dios en su iglesia, surge en la América Latina y el Caribe. Esto es la continuidad
de la obra de Dios, porque la obra de Dios tiene continuidad. Y vean cómo se entrelaza la obra de Dios de una edad con la obra de Dios de una nueva edad. Y ahora estamos viendo en la continuidad de la obra de Dios lo que está sucediendo en la América Latina y el Caribe. Es la obra de Dios siendo llevada a cabo por Cristo en medio de los latinoamericanos y caribeños en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, bajo el ministerio de Jesucristo y del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Eso es lo que estamos viendo en la América Latina y el Caribe en la continuación de la obra de Dios. La continuidad de la obra de Dios. Ese ha sido nuestro tema y hemos visto lo sencillo que es todo ese programa en donde podemos ver la continuidad de la obra de Dios. No es algo aislado, sino es una obra que se ha entrelazado con la obra que Cristo estaba llevando a cabo en la séptima etapa o séptima edad de su iglesia gentil. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la continuidad de la obra de Dios y mostrándola así, dónde está la obra de Dios siendo llevada a cabo en este tiempo final. Vean ustedes también cómo se entrelazó la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Hay continuidad en lo que Cristo está realizando en la América Latina y el Caribe en este día postrero. Si no hubiera continuidad, entonces no sería la obra de Dios siendo llevada a cabo por nuestro amado Señor Jesucristo. La continuidad de la obra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta el mes de octubre, por ahí, más o menos, mes de octubre en que estaré nuevamente con ustedes, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Pero siempre vamos a vernos, porque cuando estemos en el nuevo cuerpo, ya nos veremos de seguro todos los días. Probablemente no sabemos, pero vamos a esperar que llegue ese momento, pero tendremos todas las facilidades, si es necesario vernos todos los días, porque ya eso ya en el nuevo cuerpo. Bueno, ¿quieren saber cómo será? Miren cómo fue en los días de Jesús. Miren cómo fue cuando Jesucristo estaba resucitado ya. Vean cómo fue todo eso y ustedes tendrán una idea de cómo será en esos 30 o 40 días en que estaremos con el nuevo cuerpo estrenándolo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente el reverendo Fernando Cubillos para continuar. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Nosotros decimos con todo